Hay una dieta que se dice que es la más completa. Bueno, a mí me cae bárbaro que digan eso, ¿no? Porque justo me dicen que la dieta mediterránea es muy completa y a mí ya me vi en Italia, ya me empecé a enamorar con la palabra nomás. Viste que soy muy, muy, muy italiano en eso y ya me imagino cada comidas espectaculares, ¿no? Mariscos con berenjena, con tomate, cebolla, rabanito, lechuga, aceite de oliva. España, ¿no? Ah, España, otro país divino en las dietas. Tenés Grecia también, ¿no? Tenés el sur de Francia. Dieta mediterránea, ¿es verdad eso, Álvaro? Que es una dieta muy completa, es muy saludable. Es así. Ese sería el titular, porque es saludable demostrado científicamente. Cuando hablamos de dieta, inevitablemente no es que la gente se ponga a hacer determinadas cosas siguiendo ciertas pautas que han sugerido Mecanizado. algunos. Ajá. Hay toda una serie de tradiciones, pero vamos a Ah, decirlo, son buenas tradiciones. claro, Entonces, les cabe las diferencias regionales a cada una de ellas, pero hay elementos comunes. claro, claro. Hay elementos comunes. Entonces, Hay una cultura gastronómica. sí. Pero ¿qué pasa? Hubo observadores, algunos cuantas décadas atrás, hubo observadores que, que vieron que la calidad de la salud, la presencia de enfermedades en poblaciones que consumían cosas típicas de toda la gran región mediterránea, eran diferentes al resto. En el caso podía ser el resto de Europa, el resto de África, si acaso, el Medio Oriente Claro. y obviamente con América o Norteamérica. Había muchas diferencias. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Si le sumamos a lo que puede ser la investigación moderna, a lo que es un producto de investigación de la paleontología, de la antropología, o una combinación de ellas, ujú, también se ha visto que en restos de humanos de los muy primitivos, ujú. por ejemplo, un dato que es importante, se pudo sacar la información de que la proporción de grasas omega 3 y omega 6 era alrededor de 2:1 omega 6 omega 3. Equilibrada, muy equilibrada. Claro, muy pareja. Ese Es dato la que que tenemos que tener, ¿no? Ujú. lo hemos mencionado, Sí, sí, y muchas veces y desde hace 15 años. sí. Lo que ocurre es que la, em, la investigación moderna establece que se puede ser un poco más amplio, se puede llegar hasta 4:1, pero no más, porque cuando ya se supera eso, empieza a asociarse con la presencia de enfermedades. Y es aquí donde, más allá de las variantes, se reconocen que hay elementos que son característicos. Mm, La presencia del aceite de oliva extra virgen, la presencia de pescados, amén de que las carnes blancas son la combinación más frecuente entre ajá, ellas, algo ajá, de frutos del mar. exacto. El consumo de carnes rojas es bajo. Ujú. Según lo que he podido leer, hay estudios que hablan de hasta una vez por mes o 2 veces por mes. En los Esa países es la presión. mediterráneos. Ujú. Exacto, Porque ellos son muy, muy, el consumo, la cultura del consumo de mariscos, frutos de mar, ¿no? Y carnes exactamente, blancas. Ujú. exactamente. Entonces se suman algunas legumbres, se suman verduras, Sí, sí. vegetales, Mucha se verdura, suman ¿no? algunas frutas, se respeta lo de la fruta de estación, Los italianos son muy de la berenjena, por ejemplo, el por apio, ejemplo. el tomate. El tomate, bueno, con la Exactamente, pizza, exactamente. las Uno piensa que es salsas. una pizza Sí. entonces, ¿qué ocurre? Cada región tiene sus particularidades, Ajá. porque en el área como en el Líbano y eso se mantienen algunos detalles. Uno Ujú. piensa en la zona de Israel y Líbano, y digo, ahí donde se escribió la historia que está plasmada en la Biblia, y bueno, el aceite de oliva era lo que había, era lo que se Sí. consumía, aún para prender candiles, llegado el caso, que Sin ir parece más un lujo de lejos, nuestra época, sin ir ¿no? más lejos, Jesús justamente habituaba a ir al monte de Getsemaní, que quiere decir el monte de los olivos, donde es apresado, es llevado desde ese monte, que todavía existe en Jerusalén, el monte de los Y, olivos. Y comía y olivas, esa, dice, que comía Esa, aceituna. esa, este, esa información que hay a nivel bíblico, por ejemplo, Mm. revela un potencial que es curativo y hasta casi milagroso, porque el aceite de oliva Ah, podía no ser explicado en cierto tiempo,
por qué, pero lo hacía. Entonces, si ya claro. sabemos que aporta elementos que son potentes antioxidantes, Sí. antiinflamatorios, también Es muy rico anticancerígenos, en bueno, taninos, ¿no? En taninos, antioxidantes. tiene Tiene un los montón de propiedades. polifenoles, Polifenoles. polifenoles Qué destacan. es eso rápidamente, así rápido? Los polifenoles son un grupo de alcoholes y son Ah, alcoholes que le dan un poder antioxidante muy potente, mm, bactericida también o oh, antiséptico, en fin. bien, bien, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Protegen a las células normalmente de muchos daños que por otros motivos Mm. la propia dieta podría hacer, pero también factores ambientales le pueden generar. No aporta omega 6, no aporta omega 3, pero tampoco omega 6, ¿es verdad? ¿Me lo habías enseñado eso bien? ¿Aprendí bien eso? Exacto, son precursores de omega Mm, 3 y omega 6. Lo que pasa bien, es que esos precursores llegan al organismo humano en una proporción adecuada. ¿Tá? bien. El 2:1 que yo citaba está naturalmente En en el el aceite de aceite de oliva. oliva modernamente. ¿Tá? El aceite de oliva es como algo santo, ¿no? Es maravilloso Tal el cual, aceite de oliva. Yo acá me voy a permitir tal un cual. subjetivismo, ¿viste? El aceite de oliva es tan maravilloso como el fútbol, las bellas mujeres y los buenos libros, ¿no? Bueno, claro, ¿Estamos de acuerdo? Seamos no de se acuerdo. precisa, no se precisa ser un sibarita No, no, para no, para llegar nada, para a nada, un concepto, ¿tá? para nada. Digo, y si acaso lo fuera, bueno, tiene su justificativo. Claro, claro. Este, entonces, modernamente es una dieta que un estilo de alimentación, se le llama dieta porque hay que ponerle una Sí. etiqueta, pero es un estilo de alimentación que, a pesar de las No es variantes mejor, discúlpame, regionales, no es mejor decir cultura gastronómica, ¿no es más correcto eso? bueno, quizás sí, pero yo lo que pasa es que en la literatura científica esos términos no los veo, Bueno, imponelo, ¿no? imponelo en Pero, el... pero, pero digo, Qué puede atrevido, ser ¿eh? perfectamente asimilable. Mm. Yo no entro en cuestionamientos de ese tipo Sí, porque eso es semántico, porque semántico sí, es puro. semántico, sí, ¿Ah? sí. Entonces, digo, a lo que voy es que tiene, ha tenido y tiene grandes ventajas que yo voy a poner entre paréntesis, lamentablemente, yo Mm, he sentido en algunas conversaciones que he tenido con colegas, cómo en sus casas particulares han dispuesto tener una alimentación compatible con una dieta mediterránea. En algunos casos hasta se han pasado llegando a ser de una dieta basada en plantas, incluso hasta vegetarianos, pero mm, cero comentarios con sus pacientes respecto a esto. Y mm, después todavía existe una crítica como que en algunas cosas no tiene mucho que ver. Es decir, ¿por qué es que hay ese énfasis en particular hacia lo propio, en un sentido que yo puedo decir perfectamente, es un sentido egoísta del concepto gastronómico, si vamos al caso para usar sí, tu palabra? sí, Es un concepto egoísta. ¿Por qué? Porque le falta la otra contraparte, que le pueda transmitir algo que le sirva al paciente que ve delante. claro, Y no me sirve el argumento de que a nivel, por ejemplo, de hospitales, muchos pacientes no van a estar en condiciones de pagar los costos que tienen algunos de estos artículos. Eso no es ningún justificativo en lo personal, claro, ¿tá? claro. Porque si yo sé que algo te va a hacer bien, por lo menos cabe que yo te lo mencione. Sí, ¿Tá? por supuesto. Esto es como cuando, digamos, alguien, digamos, tiene una patología muy severa Claro, y no le dicen en el consultorio médico, no le dicen que un trasplante podría servirle. claro. Se lo tiene que preguntar el paciente de repente inocentemente y no me serviría. Sí, bueno, pero no se lo puede pagar cualquiera. Mm, Bueno, pero por lo menos dígamelo. Yo sé si puedo endeudarme, sí, embargar lo que tengo o pedir prestado o lo que sea. sí, sí. ¿Tá? Digo, no estamos hablando de ese extremo, pero el valor que tiene desde el punto de vista nutricional y Sí, preventivo de enfermedades, el estilo mediterráneo de alimentación, ya tiene demostración científica. Se ha estudiado porque ha sido motivo de investigación, no solo de españoles o de portugueses, sino también en Estados Unidos. claro, claro. Y de hecho, la investigadora más importante que es de origen griego, Mm, obviamente que tuvo que al final embarcarse en aventuras de investigación con Norteamérica y demás para hacerlo claro. multicéntrico y ahí ya tener constataciones que son rotundas, Rubén. De rigor ¿Tá? estadístico, de rigor empírico. Eh, Exactamente. eh, Álvaro, bueno, por algo cambió bastante la cultura gastronómica, la dieta norteamericana, que era muy mala, ¿no? Cambió muchísimo. Hubo un despertar con los productos italianos, bueno, todo un periodo ahí donde se impone la pizza y un montón de productos.
las comidas chinas también, ellos empiezan a modificar esas dietas de de tanta chatarra que comían. Ahora, ¿cuánto hace que se está haciendo esta investigación? ¿Qué promedio tiene en el tiempo este campo, digamos, científico de investigación que bien explicás que es estadísticamente comprobado? Esto tiene rigor científico, esto que estamos hablando. Bueno, tiene algunas décadas, tiene Décadas. algunas décadas. En realidad, para cuando yo empecé a estudiar junto con mi ex jefe, que él estaba en sus inicios, o poco después de eso, hablamos de los tempranos años 90. En ese Ujú. entonces ya había algunos albores, digamos así, que estaban mostrando o sugiriendo algo de eso. Unos treinta y Es decir, cinco que años. 35 años seguro tiene. Y Ujú. las demostraciones más contundentes ya arrancan en este siglo. Bien. Lo que nosotros podemos tener entonces es una certeza de que eh, hay que atender a un estilo que tiene proporciones adecuadas de acuerdo a lo que está diseñado el ser humano. ¿Por Ujú. qué? Porque si bien la base, podríamos decir, la base pueden ser las plantas, de hecho, hay un Sí, sí. componente vegetal importante, además de legumbres, Están las hay algunas proteínas frutas. cárnicas también. Ujú. También, Claro, entonces, el humano está adaptado para todo eso, el claro. estilo es acorde, Mm. y yo digo que en ese sentido también es respetuoso con lo que es la condición humana desde el punto de vista de su biología. Exacto. Y también puedo agregar, según las cosas que uno ha estudiado en los últimos 5 años, que hay hay un respeto por el balance ácido-alcalino, tema que vamos a desarrollar un poco más En adelante una en próxima. este ciclo, Rubén, Sí, porque sí. se avecinan algunas cosas que yo quiero Bien, comunicar y participar a nuestra audiencia. bien. Pero digo, en el principio, en los años 90, podríamos decir así, donde ya se empiezan a perfilar ciertas cosas, claramente, existe Mm. una especie de contrapunto con la dieta occidental típica, de la cual es representante Estados Unidos, Canadá, parte de Europa, digamos, Central, Europa de la Europa central, continental, sí. central y nórdica, la continental, y Mm. también Oceanía, por ejemplo. Claro. En esos lugares existe una cultura de consumo de carnes, fundamentalmente son dietas carnívoras, existe una cultura de consumo de carnes rojas, sobre todo de carnes procesadas, más otros detalles que Bien. tienen que ver con lo que es estilos ya impuestos. Y Sí, ahí la sí. presencia de enfermedad o salud es claramente diferente. No, no cabe duda que la gastronomía, en este caso la nutrición, es cultural, ¿no? Porque eso está impuesto por siglos. Ya el niño aprende a comer así, un nórdico me imagino, que es también los pescados, mucho vegetal, pero hay un porcentaje carnívoro muy importante que está impuesto culturalmente. Vamos a ir a ese tema. Apenas hablabas de esto, me venía enseguida la imagen del equilibrio. Cuando hablabas de que estos estudios dan cuenta de que es respetuosa esa dieta mediterránea de la condición humana, de la estructura, el Sí. metabolismo, la constitución humana necesita ese conjunto de cosas, ese equilibrio entre verduras, legumbres, carnes. Y también en determinados porcentajes, que después vamos a hablar en otra oportunidad de eso, ¿no? ¿Qué porcentaje Sí. cárnico, qué porcentaje de legumbres, qué porcentaje de frutas, verduras? ¿Cómo comerlas? ¿Es lo mismo la fruta en la mañana que la fruta en el mediodía, en la tarde? ¿Qué tipo de frutas? ¿Hay mucho azúcar en la fruta? ¿Hay azúcares? ¿Mm? Esa es la parte central, pero hay un aspecto que si bien puede ser menor, no puedo dejar pasar porque Mm. forma parte de ese estilo. Bien, La alimentación mediterránea también tiene algo que lo acompaña, que es el lugar, el ambiente, claro. el sitio y las condiciones para comer. ¿Tá? No, uno no puede imaginarse, por ejemplo, un carrito, como está el carrito de chorizos y Sí, todo eso, un carrito con comida mediterránea, de eh, parado y así, con ah, todo el ruido ambiental. No. ah, Entonces, son las generaciones mayores sí, las que promovieron eso de alguna sí, manera y las que tratan de establecer un sí, mantenimiento, donde que la cultura sí, de ese estilo es sí, la que está contribuyendo para generar niveles más bajos de estrés sí, durante el propio ambiente de comida, con claro. su tiempo y demás. Parece irreal respecto a la No, no, sociedad urbana, seguro.
y seguro. moderna, pero digo, Sí. todo forma parte del estilo mediterráneo. Es un todo, claro. Das con un punto clave que es el campo basal, diría un sociólogo, que es el clima de esos países, la geografía, la topografía, los vientos marinos que reciben, el tipo de tierras que tienen, por eso tienen los mejores olivares, las mejores uvas, el clima que se respira. Son países con colinas, con resguardos. Todo ese paisaje está ahí, existe en esos lugares, no en otros lugares que tienen otras geografías. También eso, todo eso hace a un todo, ¿no? Hace un todo que Sí, después genera un tipo de hábitos y de costumbres en cuanto a lo nutricional, la pesca en esos mares, qué tipo de, ¿cómo se le llama técnicamente a la pesca, la aticultura? ¿Cómo es que se le dice? Nunca me acuerdo de ese nombre. eso ¿Cómo era? sería, no, sería la piscicultura o la acuicultura. La piscicultura, ahí Pero está. Que no es piscicultura, lo, no, este, no es de hacer piscis, pero es piscicultura, porque nunca me acuerdo del término, ¿viste? Tengo esas cosas yo. Bueno, ahí tenés un tipo de piscicultura, de pesca, que hay determinados productos del mar que en otros lados tampoco hay. Vamos a hablar de todos esos temas, porque viste que es un sí. todo, ¿no? Y en torno a eso, permitime agregar que justamente, Ujú, la modernidad en el marco de Europa es mucho más evidente que en otros lugares. claro, La modernidad permite acceder en todo tiempo, en todo momento, a alimentos, en el caso de la fruta, por ejemplo, de cualquier parte, claro, porque está organizado para que se cubran y sí, algunos hagan ese surtido que sí, otros no pueden. exacto. Entonces, hay expertos que han estudiado esto Sí, sí. y reconocen mucho valor para la fruta de estación, del Mm, punto de vista de la salud, sí, mejor que el estar consumiendo permanentemente cosas que no son del ambiente de uno, exacto, porque hay una cierta sinergia o sintonía de uno con el lugar geográfico. exacto. Entonces, por eso dice, había una persona que yo conozco, una señora que haciendo comida macrobiótica y dando clases, hablaba, por ejemplo, cómo la comida de alguna gente en algunos países africanos es algo que no es trasladable al medio uruguayo. ¿Por Claro, qué? Porque, por ejemplo, la temperatura y humedad de esas poblaciones permanentemente en un rango determinado claro. generan ciertos requerimientos Sí, que sí. no son compatibles con el invierno uruguayo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y Ah, cerrando la nota, nos pasa a nosotros mismos que en los cambios estacionales no tenemos la misma dieta. Bueno, no comemos lo mismo en los veranos de 35 grados promedio, con humedad alta, claro, que en un invierno que te claro. viene a 8 grados promedio. No es lo Y que mismo. tampoco convendría hacerlo. Eso ya No, es elemental. claro, es ¿Tá? elemental. Las ensaladas deben prevalecer en los meses que hay un poco más de calor, Claro, aportan también su agua, etcétera, ¿tá? sí, sí. Y las comidas más de olla tienen que ser para el invierno, pero no es por costumbre. No, Ahí está el tema de que lo cultural heredado también hay que verlo un poquito más allá. sí, sí, Nosotros, yo sí, lo he mencionado en algunas charlas, sí. nosotros tenemos a veces problemas combinados de lo que es una mixtura, digamos así, de herencia cultural equivocada, en el sentido de la valoración casi idolatría a la carne vacuna. Colonización, se le llama colonización. Hay un escritor que habla de todos estos temas en materia de Estado, que es Montesquieu, que plantea lo mismo. El Estado en sí es un ecosistema que tiene un campo basal, y el Estado que puedas hacer va a depender de su clima, dice él, de su clima, de las tradiciones vinculadas, condicionadas por ese clima, su topografía, qué dimensión tiene. No es lo mismo un Estado de 1,5 millones de kilómetros cuadrados que un Estado de 31.000 kilómetros cuadrados. No es lo mismo un estado Claro, de 8 millones de habitantes que un estado que tiene 400 millones de habitantes. Entonces hasta te explica cómo se tienen que construir esos estados, por ejemplo, claro, y tiene que ver todo eso como un ecosistema, ¿no? Hay un ecosistema en todo. claro. Viste que vinculable es una cosa a la otra. Y pasa, Por la supuesto, cultura no es algo tampoco impuesto arbitrariamente, sino que se va desarrollando y decantando se va naturalmente según dando. las condiciones. Claro. Pero yo quiero terminar hoy con una suerte de mensaje, ahora se me ocurre, que Sí, digo que hay que albergar una expectativa sí, para lo que puede ser un viraje hacia lo mediterráneo, sí, ¿tá? Ya que estamos tan inmersos en una cultura carnívora occidental y con un montón de defectos como exceso de carbohidratos refinados y demás, bien, que bien. Asia,
aguardar con expectativa el viraje posible, aunque sea lento, hacia la Sí, dieta mediterránea, porque es desde los países mediterráneos donde provino la mayoría de nuestros antepasados. te iba a decir Nosotros eso. tenemos sangre combinada de uno o de otro, yo la Sí, tengo, sí, sí, de los dos igual, igual. principales, como Sí. de Italia y Italia y España. España, claro, claro. Entonces digo, con esas raíces, con algo que generacionalmente está ahí nomás en el Sí, tiempo, sí, Rubén, sí, hacia sí, atrás, sí. ¿tá? Son Yo dos no generaciones para conozco, atrás. Sí, yo sí, no conozco más de dos generaciones porque de la tercera claro. no sé. Entonces, Seguro. digo, todo eso hace que sea compatible para nuestro lugar actual, porque también las condiciones de invierno y Sí. verano las tienen allá. Te iba a decir eso. Te iba a decir eso. Eso Por es ejemplo, algo Río que de hay la que ver. Plata, Río de la Plata es muy cercano. Tenemos un vínculo cercano en lo étnico. En lo étnico tenemos digamos, Tal ese cual. genoma, somos genómicamente ADN Claro. latino, mediterráneo. El clima en Uruguay es muy similar, la humedad, no tenemos tanta colina, pero es un clima húmedo. Los argentinos están aprendiendo más de eso, han trasladado mucho más, hay un trasvasamiento de la dieta mediterránea. Claro, el argentino está más habituado también al pescado, a los mariscos, pero tiene mucha más Más. tradición con el aceite de oliva, la industria de la oliva, los vinos tintos de mesa. Sí, hay todo un mundo ahí Claro. gastronómico que ellos lo han trasvasado mucho más que acá en Uruguay. Pero también es un tema interesante. Me gustaría conversar contigo cuántos puntos de contacto tenemos más favorablemente los rioplatenses en general. Si hablo de Uruguay, básicamente con provincia de Buenos Aires, de Sí, sí, pronto sí, de sí, Santa sí. Fe, con el resto de países de América Latina y Sí, ni que sí. hablar de América del Norte, si te parece, Álvaro. Si nosotros, exacto, porque si nosotros nos mudamos hacia un clima subtropical, ya estamos cambiando la perspectiva de lo que va a ser la alimentación más adecuada Claro, al claro, momento, al lugar. claro. Entonces, en cualquier momento no va a ser lo mejor tener acceso a ciertos alimentos y sí a otros. Por eso digo que el mensaje trata de albergar cierto optimismo, pero también con la conveniencia para la salud en eh, particular de sí, poder migrar y volver a las raíces en alguna medida. sí, Es sí, eso, sí, ¿verdad? sí, sí, Comer más pescado no es volver a las raíces, si vamos a mirarlo desde un punto de vista de que nos es lejano en el tiempo, porque tenemos cientos de kilómetros de costa y no se aprovechan debidamente. no, ¿Tá? no, por No supuesto. es algo que hay que pensar en importarlo, demás. No, No, es un viraje que es una imposición de alguna manera por costumbres, mm, por algo cultural, como herencia cultural, de vida de esta región, de sí, estas tierras. Pero sí, tenemos el potencial para alcanzar mejores niveles de salud, sí. empezando por ir hacia lo que nos caracterizaba dos, tres o cuatro generaciones para atrás. Totalmente. Tal vez algunos no podían. Y que lo aprendimos de nuestras abuelas y abuelos. Yo vengo de abuelos italianos. O sea, Claro, estaba es muy cerca, claro, lo tenemos muy cerquita ahí. claro. Ahora, cerrando esta nota, maravillosa para mí, lo que está diciendo el doctor Álvaro Ronco, creo yo, para resumirlo, es, hay una enorme tarea esperanzadora que es la capacidad humana de aprender y de enseñar. Esto se enseña y se aprende. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio. Bueno, aprovechemos más el mar que tenemos, aprovechemos más la piscicultura, ¿m? Aprovechemos más eso, equilibremos esas cosas porque está al alcance de la mano. Pero eso necesita educación, necesita aprender, disposición de ambos lados, enseñar y aprender. Es como la persona que tiene un problema de salud y no sabe, el médico tiene que enseñarle lo que tiene que hacer. Claro. Si hay un problema jurídico y la persona sabe, bueno, el abogado, el jurista, que el procurador le tiene que enseñar que eso tiene una solución por esto y por esto explicando las cosas. Somos adultos. La gente entiende cuando se le explican las cosas y se le dice, esto va a traer esta consecuencia, buena Claro. o mala, si adoptás esta actitud, ¿no? Cálculo de actitud, ¿no? No sé qué te parece Es como así. mensaje. Y tiene que haber una ambientación de parte de autoridades para facilitar el acceso a alguno de esos productos. O sea, no Claro. es solamente que convenzamos o le demos No, una idea a mucha población, a una buena parte de la población de que es conveniente hacerlo por la no, salud, no, sino que cuando sale, por ejemplo, el factor números, no. dinero, Sí, costo, sí, también tiene que verse reflejado. sí, Eso es de políticas que reflejen una voluntad. claro. ¿Tá? Y mostrar en Yo, los hechos, mostrar en los hechos. claro,
Que donde surjan lugares que eh, den una dieta más equilibrada, más hacia lo mediterráneo, que cuando uno va a un lugar, con el hecho al otro le estás enseñando, mirá, ¿por qué pediste eso? Vos sabés que esto es bueno, naturalizar, no mecanizar, no se impone, no hacer una dictadura cultural. eh, No sé si me explico, viste que se toma el mal camino. Eso se va dando naturalmente. Pero bueno, claro, Álvaro, vamos a seguir hablando de esto, que yo qué sé. No hay que hacer lo que hace el ministro, por ejemplo, del Interior, que te dice, la lucha contra el narcotráfico está perdida, ¿viste? Ah, bueno, con ese mensaje así no vamos a ningún lado, ¿no? Esto es lo mismo. absolutamente. Es Yo como que diga, con el mismo sí, criterio claro, diría, bueno, bueno, en acá lo está personal, perdida la dieta porque acá la la gente no salud come está pescado. liquidada, Claro, está claro. liquidada. O sea No, que acá está perdida es porque el uruguayo es carnívoro y no come pescado, ¿viste? Y no le vas a claro, entrar. no, ni te compliques ni No nada. te, No, no. O sea, esa expresión está en las fa, antípodas de mi pensamiento, fa, dada el área en la que yo estoy. sí, De sí, ninguna manera, porque acá hay aspectos que tienen que combinarse, pero tenemos la chance. ¿Por sí. qué? Porque en definitiva no es algo exótico. Comer pescado no es exótico, No, no, no. es entrar a ver a través de los factores que tienen que pesar, Sí. entrar a ver los beneficios de hacer reemplazos parciales incluso. Parcial.